vida por nosotros. Cuando estábamos en la Secretaría de Obras Públicas iniciamos un proceso y precisamente vinieron consultores internacionales a apoyarnos en esos aspectos junto con la Secretaría de Estado de Finanzas. Y hablábamos, porque fuimos los primeros que implementamos el sistema de concesiones aquí en el país. Lo hicimos el doctor Puello y yo primero con lo que es la modalidad de la participación del sector privado con las villas panamericanas. Y luego lo hicimos con varios proyectos como es Santo Domingo-Samaná, que está ahí, que debió haberse concluido, que no se ha concluido. Que con el proyecto San Pedro Romana, que está ahí, que no se ha concluido, que debió haberse concluido, con el proyecto San Cristóbal. Se refiere a las carreteras. A las carreteras, que están en proceso y no se han construido, que debieron haberse construido y finalizado ya. Pero este gobierno ha tenido otras prioridades. Lo importante es que nosotros favorecemos la implementación de esta ley, la elaboramos nosotros, la sometimos al Congreso nosotros, después hubo algunas modificaciones que se realizaron, pero obviamente va a contribuir notablemente a la reducción de costos de las obras del Estado. Doctor Molina Morillo. Ingeniero, su partido ha elevado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en relación con el caso del préstamo de la Sunland por $130 millones y el procedimiento empleado para ese préstamo. Obviamente, por lo menos en el sentimiento general colectivo, no se trata solamente de un recurso por sus matices jurídicos, sino que también un instrumento político el manejar este caso precisamente en este periodo preelectoral, en el que se presume que de comprobarse irregularidades iría en merma del partido oficial en esta lucha electoral que se avecina. La Suprema Corte de Justicia, ya lo sabemos, ha tenido presiones o exigencias de sectores de la ciudadanía para que no demore su fallo en ese sentido, porque cualquier fallo después de las elecciones, si es cierto, si aceptamos que se trata de un arma política, pues perdería efectividad. Mi pregunta es la siguiente: en el caso de que el asunto no sea fallado antes de las elecciones, presento dos escenarios. En ese caso, usted ganador de las elecciones o usted perdedor de las elecciones, ¿qué medidas tomarían con relación a esa situación de la Sunland? ¿Tiene algún arma secreta, alguna estrategia reservada para esa situación? La posición que ha asumido el partido, que hemos asumido nosotros como candidatos, no ha sido dependiendo del proceso electoral, ni coyunturalmente motivado por el proceso electoral. Yo veo con pena cómo muchos sectores de la sociedad dominicana han perdido la capacidad de asombro. Estamos hablando de un proyecto de contrato de préstamo de $130 millones, unos 5.000 millones de pesos, que fueron conocidos porque una de las compañías financieras de inversiones reclamó el pago de pagareces. Un préstamo que debió no solamente haber sido sancionado por el Congreso Nacional, sino que debió haber sido conocido por toda la República, todo el pueblo dominicano previamente. Y que además se viola la Constitución de la República, se establecen una serie de contradicciones entre los propios funcionarios, incluyendo al propio presidente. Se dice una cosa hoy, otra mañana, pero en lo que va y viene no aparecen los recursos todavía. No se sabe dónde están depositados esos recursos de los $130 millones. Aún más, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Fondo Monetario Internacional y dos cuestionamientos que nosotros le planteamos fueron precisamente relacionados con este caso. Primero, que por qué ellos no se habían pronunciado si ellos no habían dicho que no tenían conocimiento de ese préstamo, que por qué no se habían pronunciado enérgicamente con una violación al mismo acuerdo del Fondo Monetario. Y nos manifestaron que ellos obviamente no quieren intervenir en lo que son los procesos jurídicos de los países que ellos establecen acuerdos. Y nosotros pues respetamos esa posición del organismo, aunque no la compartamos, pero esa es su posición y su protocolo en ese aspecto. Pero la otra pregunta que nosotros sí le quisimos hacer y le hicimos fue que si ellos en esos estudios, luego de conocer
de la existencia de ese préstamo habían encontrado en la cuenta de República Dominicana, en la cuenta del Banco de Reserva, en cuenta del Banco Central o en cuenta de alguna institución pública o autónoma el depósito de esos 130 millones de dólares y nos manifestaron que no. De manera que nosotros estamos hoy con una situación totalmente inconstitucional, irregular y que no se sabe en dónde están los dineros recibidos, que sí debemos y que sí hay pagareces en el mercado internacional de valores y que no sabemos exactamente dónde están esos recursos. Entonces yo creo que aquí debe haberse producido un reclamo nacional de que se retornaran esos valores a las arcas del Estado, ya que el Estado dominicano los debe. Y no ha sido así. Realmente nosotros esperamos que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie y se pronuncie a tiempo, se pronuncie con la misma agilidad que se ha pronunciado en otros casos. Y yo creo que es una responsabilidad ineludible de esta Suprema Corte de Justicia que nos merece todo el respeto y toda nuestra consideración. Ingeniero, se ha hablado mucho de impuestos, de ingresos y de gastos, pero no hemos hablado de política monetaria y cambiaria. Y muchas veces una política monetaria y cambiaria mala puede provocar pérdida de ingresos real de la gente. Su equipo económico, sus asesores económicos son muy críticos de la política monetaria y cambiaria de las presentes autoridades. Han alegado que hay una tasa de cambio artificial, que eso ha provocado la quiebra de la zona franca. Se ha llegado a decir que el peso dominicano está sobrevalorado en un 25%. Nuestra pregunta tiene dos vertientes. Primero, desde el punto de vista monetario, que está muy limitado por el problema del déficit cuasi fiscal, y usted lo mencionó al inicio, si usted mantendría la fórmula actual de la ley de capitalización o tiene otras alternativas para el déficit cuasi fiscal. Y si con la tasa de cambio ustedes propiciaría la eliminación de esa sobrevaloración, es decir, un deslizamiento de la tasa de cambio. Nosotros hemos manifestado y queremos recordar que de las ofertas electorales del actual gobierno y de la propuesta de campaña se basó en desmontar una deuda de 89.000 millones de pesos de pago, producto del pago a 700.000 ahorrantes, producto de una crisis bancaria que se produjo en el país, conocida por todos ustedes, y que con las reformas fiscales, los ingresos que iba a recibir, le iba a permitir desmontar esa deuda y hacer inversiones adicionales en obras sociales. Ni una cosa ni la otra. La deuda que se dejó de 89.000 millones en el 2004, hoy está en 203.000 millones de pesos. Y no solamente eso, sino con un proyecto de bonos que le da un colchón hasta 320.000 millones de pesos. O sea que la política va a ser seguir aumentando esa deuda del Banco Central. Nosotros planteamos que en nuestra propuesta estamos comprometidos con la estabilidad macroeconómica del país y con el crecimiento y el desarrollo sostenido de la nación dominicana. Por eso vamos a establecer finanzas públicas equilibradas que permitan ese 1% global de superávit para ir desmontando esa deuda del Banco Central e ir disminuyendo, que anda por los 203.000 millones de pesos al día de hoy, e ir disminuyendo lo que es el déficit cuasi fiscal anual, que está por unos 26.000 millones de pesos. En ese sentido, nosotros tenemos un compromiso con la estabilidad macroeconómica, creemos que es fundamental para generar confianza en las inversiones nacionales y extranjeras, y creemos que contribuye con esa estabilidad al desarrollo a corto, mediano y largo plazo del país, como nosotros lo estamos proponiendo. Y con la supuesta sobrevaloración del peso dominicano. Yo creo que nosotros debemos establecer las condiciones que permitan a la tasa de cambio establecer su estabilidad. Nosotros no nos oponemos a que se manejen con flexibilidad estos aspectos, pero tenemos un compromiso con la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la tasa de cambio, la estabilidad de precios, que es lo que garantiza el desarrollo del país y que es lo que garantiza la inversión tanto nacional como extranjera. Nosotros apostamos a la estabilidad en esos tres aspectos, de la tasa de cambio, de la estabilidad económica en sentido general y de los precios, que es fundamental para evitar precisamente lo que está pasando ahora, una alza de precios desmedida que obviamente golpea fuertemente, además de las tres reformas fiscales, no solamente a los sectores más desposeídos y más humildes del país, sino también al sector productivo nacional, que muchos de ellos han tenido que ir a la quiebra. Y la política económica de este gobierno
en torno a lo que son las zonas francas, comenzó con un decreto del presidente actual de que ese modelo estaba ya agotado, que prefería la mentefactura que la manufactura, pero prefiriendo la mentefactura le invierte apenas un 1.8% a la educación cuando requiere un 4%.